porque tú eres mi Señor. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. En ti confío, mi Señor. Cuando en el horno de prueba estoy y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo, y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo. En ti confío, mi Señor, y mi camino entrego a ti. Tú cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. Señor, en tu camino hay seguridad, en tu camino hay protección, en tu camino hay resguardo, ahí está el abrigo del Altísimo. Señor, como tus hijos amados queremos aprender a descansar en ti, Señor, y a no vivir ansiosos. Queremos ser como hijos amados, amar tu presencia, Señor, sobre todas las cosas, más que a nuestra propia vida. Señor, haz que este día, esta mañana, tú puedas darnos, Señor, el entendimiento de tu palabra. Abras nuestros oídos y nuestro corazón y que tu camino sea avivado delante de nosotros. Aviva tu obra en medio de nuestros días. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a ver juntos un corto estudio sobre los amados del Señor. Vamos a compartir algo que creo el Señor está colocando en nuestro corazón para que seamos animados en medio de tanta lucha, en medio de tanta dificultad económica, familiar, física. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que somos sus amados. Sin embargo, hay también un nivel mayor de sensibilidad en la cual los hijos de Dios pueden sentir más el amor divino. Y es eso que queremos ver en esta mañana. En Colosenses capítulo 3 y versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, es parte de la vestidura divina, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. No lo podemos hacer si no nos vestimos de entrañas,
vísceras de misericordia para tener compasión, de benignidad para soportar, de humildad para someternos unos a los otros, de mansedumbre, de paciencia. Dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, hay algo más ahí en esa vestidura divina. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. Somos hijos amados por Dios. Y Él quiere que como hijos amados también nos vistamos de sus vestiduras. No podemos tampoco amar a otros si no tenemos las mismas entrañas del Señor, ¿verdad? Y esas entrañas divinas permiten que, a pesar de los errores, de las fallas y del temperamento de cada persona, independientemente de eso, nosotros podamos amarlos. No es a través del amor humano, es a través del amor divino. Ustedes saben que eso es posible hacerlo, ya que el Señor hasta nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Si podemos amar a nuestros enemigos haciéndoles el bien, como dice la Escritura, ¿no podemos nosotros amar a aquellos que no son nuestros enemigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, amándolos de veras con entrañas de misericordia? Entonces tenemos que vestirnos de ese amor, ser como Dios. Somos amados de Dios y nosotros también necesitamos amar a los hermanos. Y en Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La imitación en el carácter divino es necesaria para que podamos nosotros convivir correctamente entre nosotros. Pero en segunda de Tesalonicenses, nuevamente el apóstol Pablo, porque muchas veces en las cartas escritas por Pablo y por otros apóstoles como Juan, por ejemplo, habla mucho, oh amados y mis amados, amados hermanos. Esa es una expresión usada por cada apóstol hacia sus lectores, ¿no?, o sus ovejas. Pero en estos pasajes, específicamente Colosenses 3:12, dice que somos hijos amados de Dios, como hijos amados de Dios. Y aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. O sea, el amor viene de Dios para sus hijos, amados, hermanos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En Romanos 1:7 también dice, a los que están en Roma, amados de Dios. Así escribió el apóstol Pablo. A los romanos dice, amados de Dios. Entonces Dios sí quiere que nosotros estemos conscientes de su amor para con nosotros. Y definitivamente nadie de nosotros puede decir, no, Dios no me ama. Eso es solo la mentira del enemigo que viene al corazón cuando estamos en dificultades, mintiéndonos, diciendo que estamos en esas circunstancias porque primero somos infieles y porque Dios no nos ama. No es así. Independientemente de tu vida, de lo que tú hagas y aún de tus propios pecados, Dios te ama. Es decir, la Escritura dice en uno de los pasajes más famosos, hasta para todas las personas que no son creyentes, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó al mundo. Todos en general, Dios los ama. Y Dios ama sí también al pecador para que se convierta. Pero si el pecador no busca a Dios, él va
va a tener que encontrar el camino de las tinieblas, porque la misma Biblia dice que el que no viene a la luz es porque no quiere ser reprendido y ama más las tinieblas que la luz. Entonces no va a ser salvo. En cuanto estamos en este mundo, aceptemos el amor divino, porque el amor divino también tiene que aceptarse, tiene que recibirse. Entonces, somos personas amadas por Dios y podemos decir que en general es así. Dios ama a todos. Imagínense que el propio Señor Jesús en la cruz y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a sus verdugos, sus enemigos, que en su corazón él no los miraba así, simplemente miraba la ignorancia de ellos, la ceguera espiritual de ellos, y debido a eso se conmovía en sus entrañas de misericordia. Qué corazón. Ojalá nosotros también aprendamos a ser como Él y amar aún a aquellos que nos lastiman, pensando y creyendo que lo hacen sin premeditación. Y aún si lo hicieran así, que el Señor nos dé la gracia para perdonar, porque cuando se perdona hay verdaderamente amor. Bueno, sin embargo, algunos piensan que Dios tiene cierto favoritismo en cuanto a su amor, que Él ama más a unos que a otros. Algunos han mencionado, por ejemplo, a Juan el apóstol, llamado el apóstol del amor, al que dice, al que Jesús amaba, dice. ¿Verdad? Y hablando de Lázaro, que lo vamos a ver después en este estudio, Marta le manda a decir cuando él está enfermo: Señor, el que tú amas. Como que a Pedro, como que a Marta y a Lázaro no tuviera el mismo, a Marta y a María no tuviera el mismo amor. Al que tú amas está enfermo. Creo que no es propiamente un favoritismo divino, por lo visto en las Escrituras, sino es más bien el Señor dejó registrado aquí ciertos ejemplos sobre el amor divino a ciertas y determinadas personas, para que a través de ese registro cada uno de nosotros pueda descubrir también la forma como podemos experimentar y sentir más el amor divino. Espero explicarme. O sea, no es que Dios ame más a este que a este otro. Dios ama. Ahora, lo que sucede es que cada ser humano, cada creyente puede sentir más el amor de Dios debido a determinado corazón en cuanto a su anhelo de Dios, más de Dios. Eso hace con que Él se acerque más y el amor divino sea experimentado, digámoslo así, en una mayor proporción. Entonces, hay algo que sí nosotros podemos hacer que va a permitir que sintamos más del amor de Dios y que nos sintamos más amados. Yo he experimentado que en los momentos de dificultades, cuando más el Señor nos dice cuánto nos ama. ¿Sí? Cuánto nos ama. Pero quiero ver con ustedes esta mañana cómo es que el pueblo de Israel, y esto se los digo específicamente para que veamos claramente que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas y hasta de nuestros pecados, si nos arrepentimos, Dios nos ama. El pueblo de Israel es un ejemplo bien claro. A pesar de ser un pueblo muy amado, y dice también la Escritura que era amado por los padres. O sea, Dios, debido a que la promesa dada a Abraham y a Isaac y a Jacob, Él cumplió muchas cosas, y el amor por aquellos también hacía con que estos recibieran el beneficio. Tenían amor de Dios, sin duda. Pero hay algo más que Dios espera de nosotros, hermanos. Yo creo que cada uno aquí puede decir en este día: Señor, dame más de tu amor. Pues hoy vamos a saber cómo, por lo menos en 2 ejemplos que les daré. En Jeremías entonces, capítulo 31, aquí el profeta está hablando de la restauración de Israel, porque en los días de Jeremías estaban viviendo una época muy difícil. Los pecados del pueblo estaban a flor de tierra, a flor.
totalmente ahí expuestos, claramente. Por eso Jeremías estaba predicando, porque ellos iban a ir al cautiverio debido a la situación espiritual totalmente caída en la cual el pueblo se encontraba. A pesar de eso, el Señor dice algo aquí que debe llamarnos la atención. Jeremías 31 dice: en aquel tiempo, verso 1, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Es un tiempo futuro porque está hablando de un tiempo de restauración. Y ellas me serán a mí por pueblo. Una cosa interesante antes de seguir es que Dios, debido a su visión eterna y a su presencia, Él se anticipa a ver lo que va a suceder. Y por eso Él puede soportarnos, porque Él ve que la obra que Él va a hacer y todos los medios que Él va a utilizar, los instrumentos que Él utiliza, van a contribuir para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, este versículo que lo hemos mencionado, que está en Romanos 8:28, 8:26, dice que todo aquel que ama a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien de Él. Entonces, hay algo determinante en relación a que si yo también amo a Dios, porque la Biblia también dice, hablando del Señor, en la personificación de la sabiduría en Romanos capítulo 8, yo amo a los que me aman. O sea, hay una reciprocidad, ¿sí?, del amor. Dios quiere amarnos, pero es necesario que nosotros también le amemos. Y es interesante que hasta en nuestra propia relación humana, nosotros también no vamos a acercarnos mucho a aquellas personas que no manifiestan cierta abertura para nosotros. O sea, si no manifiestan ciertos sentimientos de amor, tampoco nosotros nos vamos a sentir en la libertad de acercarnos. Así es la relación con Dios. Necesitamos manifestarle no solo con palabras, sino con hechos de que realmente lo amamos. Hay gente cristiana que dice: Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Eso fue lo que le dijo Pedro al Señor, y después de una prueba difícil, el Señor le mostró a Pedro que realmente no lo amaba, sino lo quería. O sea, en términos de sentimientos, como un amigo, como una persona muy apreciada. Pero ¿realmente me amas, Pedro? O sea, el verdadero amor es más allá que simplemente decir: sí, yo tengo ciertos sentimientos hacia ti. Es algo que va más profundo, sin duda. Por eso son mencionadas las entrañas, porque aquí está lo más precioso que puede surgir del corazón humano. Entonces, aquí dice en el verso 2: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Obviamente, aquí está en la época del cautiverio, la prueba, cuando Israel iba en busca de reposo. Puede referirse al periodo que estaba en el desierto, pero aquí está mencionando Jeremías que también ellos ahora, porque escuchen, todos somos llevados al desierto, toda la generación es llevada al desierto, todos pasamos por las mismas circunstancias. No es un desierto físico. Por eso es que en 1 Corintios 11 se menciona que todo lo que ellos pasaron, también nosotros lo pasamos. Y por eso Pablo él exhorta y dice que no debemos ser idólatras como muchos de ellos fueron, ni murmurar como muchos de ellos murmuraron, y fueron mordidos por la serpiente. O sea, y dice, y han sido ejemplo para nosotros. Entonces, cada uno vamos a pasar, y cada generación pasará por su desierto, ¿verdad? Y los que escapen de la espada será por la gracia de Dios. Dice, escapó de la espada y halló gracia. ¿Escapó cómo? Se sometió a la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, y su voluntad, aunque pueda parecer dura durante el periodo que está siendo tratado, esa palabra, esa espada de dos filos va a penetrar y va a escudriñar lo más profundo de tu ser, y va a sacar lo bueno y va a rechazar lo malo. Y cada uno de nosotros necesitamos estar dispuestos a ese trato. Sin embargo, en el verso 3 dice: Jehová se manifestó a mí. No está hablando propiamente al profeta, a pesar de que él tenía encuentros con Dios muy claros.
Si nos está refiriendo a Israel, ustedes van a verlo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. En el período, está hablando Israel, en un sentido, personificando a Israel, hace mucho tiempo, diciendo, escuchen, con amor eterno te he amado. O sea, lo que está diciendo es que es un amor inalterable. Con amor eterno, inalterable. Como dice aquí en el propio libro de Jeremías, capítulo 3, verso 1, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, está hablando de inmoralidad, de infidelidad, se juntare a otro hombre, pregunta, ¿volverá a ella más? Tal vez algunos responderían, no lo creo. Y dice, otra pregunta, ¿no será tal tierra, refiriéndose a la mujer, del todo amancillada, o sea, manchada por el pecado? Tú pues, dice el Señor, ahora el Señor va a ser claro a quién se está refiriendo. Tú pues has fornicado, hablando de Israel, con muchos amigos. Mas debido a su amor eterno, amor inalterable, dice, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Qué increíble. Vuélvete a mí, dice Jehová. Con amor eterno te he amado. Y escuchen lo que dice ahora, regresando al capítulo 31 y versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, te he soportado, te he llevado en el desierto. Ellos murmuraron, la generación que pasó en el desierto, que salió de Egipto, murió en el desierto. Sin embargo, el Señor no se dejó testimonio de su amor y de su cuidado. Siempre tuvieron comida, aunque tal vez no estaban muy satisfechos con el tipo de comida que les dio, pero tenían comida, tenían agua. Dice la Escritura que nunca se les gastó los zapatos 40 años. Imagínense que tengamos zapatos y nunca se gasten. Que nunca se les envejecieron sus vestiduras. Era obvio, un milagro era necesario en el desierto, porque ahí no tenían un mall donde comprar ropa, ni tenían donde ir a comprar comida al supermercado. Entonces había que adecuarse a las circunstancias. Pero dice, Él los libró de sus enemigos. Varias cosas el Señor dice que los llevó como un padre lleva a su hijo. Evidencia de su amor. Por eso dice aquí el Señor, en medio de que ellos están siendo llevados cautivos a Babilonia, con amor eterno te he llamado. Por eso con entrañas de misericordia te soportaré, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. No es Jeremías entonces al que se está refiriendo aquí. Es el pueblo de Israel que Dios lo ama. Entonces, desde los días de los patriarcas, Israel fue objeto del amor divino. Objeto del amor divino. Y debido a ese amor, soportó a los hijos durante todo ese periodo, durante el periodo infiel de los jueces, de los reyes, hasta que los envió a Babilonia. A pesar de sus desobediencias, a pesar de su rebeldía, a pesar de la idolatría, porque así hay muchos hijos. Son salvos, pero todavía tienen en su corazón lazos, conexiones que los hace errar y fallar y ser infieles al Señor. Sin embargo, Dios te dice, yo te amo, hijo mío. Y ese amor, cuando tú comienzas a experimentarlo, va a hacer que estés dispuesto a cortar con esas conexiones, a cortar esos lazos que te unen a cosas o personas que te hacen ser infiel a Dios. Imagínense que a pesar de que el pueblo crucificó al Señor, aún así el Señor los ama y espera de ellos. Cada vez que estudio más la Escritura, me doy cuenta que si hay un pueblo realmente obstinado, es el pueblo de Israel. No
tratando de criticarlo, pero hasta el día de hoy ellos continúan siendo obstinados en relación a Jesús. Para ellos Jesús es cristiano, Jesús no es judío. Y todo aquel judío que se identifica con Jesús como el Mesías es rechazado por completo. Hasta el día de hoy el pueblo natural continúa y espiritual, porque son los ultraortodoxos en Israel que, imagínense, solo quiero les decir esto. Si hoy viniera el Señor a Israel, lo volverían a crucificar. Si Él viniera así en paz, en tranquilidad, como un siervo humilde, lo volverían a crucificar. Porque Él, escuchen, porque el pueblo continúa siendo el mismo. La corrupción está en los líderes. Escuchen, eso lo leí de personas judías que viven en Israel y que se convirtieron al Señor. Y reconocen que la corrupción está ahí en medio de la lideranza. O sea, no ha cambiado el pueblo. Independientemente de eso, el Señor dice: yo te amo con amor eterno, por eso yo te prolongué mi misericordia. Y el Señor continúa dando oportunidad a que los hombres conozcan al Señor. Así que, dice la Escritura, en cuanto al Evangelio, son enemigos, hablando del pueblo de Israel, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles, porque el Señor se inclinó a ellos, ya que el pueblo de Israel lo rechazó, se inclinó a este pueblo que no era su pueblo. Para más cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amado, imagínense, hay gente que llega a un lugar y dice: mire, fíjese que yo estoy necesitado de tal y tal cosa, y entonces me dé ahí su identificación, por favor. Pues sí, aquí está. Ven, Barrios, ¿usted es hijo de Luis Barrios? Sí. Yo lo conocí a él. De veras, sí, mire, ¿qué es lo que necesita? Se lo resuelve. Cuando aquí dice: amados por causa de los padres. Debido al amor de los padres, el Señor, ellos son electos, han sido elegidos, escogidos, y el Señor seguirá tratando con ellos. Entonces, debido a ese amor eterno, con benignidad Dios los ha atraído. Los ha atraído, y en medio del pueblo han habido gente preciosa. Y a pesar de que el Señor use de tratos, de corrección, de disciplina, no lo hace porque esté enfadado con ellos, sino porque los ama. Bien dice la Escritura en Hebreos 12 que Él al hijo que ama lo disciplina. Al hijo que deja sin disciplina dice que puede ser considerado bastardo, o sea, un hijo ilegítimo. Entonces entendamos cuando Jeremías dice en Lamentaciones, vean lo que dice Jeremías aquí en el capítulo 3 y versículo 22. Por la misericordia, las entrañas de misericordia, por la misericordia de Jehová no hemos, él se incluye, sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mas, ¿por qué está prolongada misericordia? La respuesta es obvia, ya lo vimos. ¿Cuál es? Por su amor eterno. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. No somos consumidos. ¿Consumidos por qué? No, ninguno de nosotros es una mansa paloma. Ninguno de nosotros es una monedita de oro. Ninguno de nosotros es alguien que pueda decir: ay, qué precioso hijo. No, hay cosas en nuestra vida, cada uno las tenemos, desagradables, feas, que nosotros mismos, si se nos revelara claramente en un aparato espiritual de rayos X, que es la palabra de Dios, inmediatamente nos avergonzaríamos si realmente amamos al Señor y nos arrepentimos. Entonces, no somos consumidos por la misericordia del Señor. Y en el versículo 32 dice, verso 31, porque el Señor no desecha para siempre. Gracias, Señor. Antes, si aflige, si Él aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias.
O sea, a pesar de los tratos con sus hijos, Él está tratando con misericordia. Recuerden que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Él es todopoderoso y nosotros somos insignificantes criaturas. Él no nos trata así porque nos consumiría. Acabaría con nosotros. Entonces Él es compasivo según la multitud de sus misericordias, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O lo que está dando a entender es que Él no se agrada pues de estar afligiendo a todos, llevándolos a circunstancias difíciles, más debido a que el ser humano no entiende con amor. Él tiene que utilizar otros medios y otras circunstancias para que el hombre se incline a su Dios y se convierta de todo corazón y lo ame. Su benignidad, entonces, su misericordia es evidencia de su amor eterno. No olviden eso. Debido a eso nunca nos abandona, a pesar, como dice la Escritura, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Negarse a qué? A su prolongada misericordia. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Bendito su nombre. En el libro de Oseas, el profeta Oseas dice ahí en el capítulo 11, hablando otra vez de Israel, pero Israel es una figura también del Hijo. ¿Cómo así? Bueno, cuando Moisés fue enviado a Egipto para sacar al pueblo de Israel, el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi hijo. ¿Se recuerdan? Para que me sirva en el desierto. Deja ir a Israel, pero es su hijo. Y si no dejas ir a mi hijo, yo mataré a tu hijo. Y realmente el primogénito de Faraón murió, como también murió el Hijo de Dios. O sea, no lo libró. Dios es justo. Entonces aquí en Oseas capítulo 11 dice, cuando Israel era muchacho, joven, mozo, yo lo amé. Fíjense qué precioso. O sea, está hablando del inicio de su vida, porque Israel se hizo nación en Egipto. Ellos llegaron solo con 70 almas y de ahí eran 600 hombres de a pie. Solo hombres, 600,000 hombres de a pie que salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños. O sea, era, según los cálculos de algunos, casi 3 millones de personas saliendo de aquella nación. Ahí se convirtieron en nación. Entonces, el pueblo de la aflicción de Israel se convirtió en el lugar de su prosperidad, como sucedió con José. El pueblo de la opresión de Egipto se convirtió en el lugar donde ellos crecieron numéricamente y sin duda también espiritualmente. Y a pesar de su realidad, porque allí también aprendieron muchas cosas incorrectas, el Señor los amó. Y dice, yo lo amé, y escuchen, y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Es una referencia que también Mateo utiliza para hablar del hecho cuando Jesús fue a Egipto. Cuando Herodes quería matarlo, dice que el ángel le dijo que fuera, que huyera, y estuvo en Egipto, y después él regresó para que se cumpliera la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el amor de Dios se manifiesta a Israel, el amor de Dios eterno es para también su hijo, que es el Hijo de Dios, el unigénito. Pero dice en el verso 2, cuando más, vean ahora el carácter del pueblo. Él lo amó desde el principio, desde que era un mozo. Y yo he visto, hermanos, miren, ustedes como padres saben esto, pero muchas veces ustedes pueden avergonzarse de los hijos si no los disciplinan. O los hijos los van a avergonzar delante de otras personas si no los disciplinan. Si no les enseñan obediencia, que se requiere de tiempo, de paciencia y de misericordia,
ellos van a avergonzarlos, porque cada hijo trae una naturaleza rebelde y se inclina al mal por naturaleza. Pero a pesar de eso, ustedes no me dejarán mentir, como padres continúan amando a sus hijos, a pesar de rebeldes. Es como la historia de Lucas 15 sobre el hijo pródigo. Dice la escritura que él dijo, me voy, no quiero más estar aquí contigo, quiero hacer de mi vida, dame la herencia que me corresponde. Se fue y el padre lo dejó de amar. De ninguna manera. Siguió amándolo y esperándolo. Parece ser que él cada día iba ahí a la cima de la montaña a ver si aparecía su hijo. Y cuando regresó lo abrazó, lo besó. Evidencia de su amor. Así es Dios con nosotros. A pesar de dónde estamos, Él nos ama. Puede dejarnos ahí en nuestro camino por un tiempo, porque Él va a utilizar las circunstancias, va a utilizar hasta los cerdos, va a utilizar el hambre para que volvamos en sí y nos demos cuenta que es mejor estar en la casa de nuestro Padre, donde está el verdadero amor. Entonces dice, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Miren qué cosa terrible. Eso sí es ser ingrato. Eso sí es responder no con la misma moneda que me están pagando. Miren qué cosa. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, idolatría, y a los ídolos ofrecían sahumerios. A pesar de conocer al Señor, hacían otras cosas que no debían. Yo, con todo eso, a pesar de ese pecado, enseñaba a andar al mismo Efraín. A pesar de eso, lo soportó y les enseñó a caminar, dice. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. A pesar de eso, a pesar de esa infidelidad, de esa desobediencia, de ese pecado, el Señor los cuidaba y Él los guardaba y Él los estaba ahí protegiendo. Y a pesar de todo ese cuidado y de esa protección, dice la Escritura, que el pueblo ni siquiera se preocupaba y ni siquiera pensaba que era Dios. Mucha gente dice, ay, qué suerte tuve. Que me libré de eso, así fue buena. Ni mencionan a Dios. Pero es Él el que te protege. Bien dice la Escritura en el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahora sí, una restauración, atrayéndolos y quitándoles el peso. Versículo 8, oigan esto del amor divino. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín, a pesar de lo que eres? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Fuego, fuego, siente el Señor, a pesar de ver nuestra condición de infieles. Fuego se inflama en su compasión, en sus entrañas. Caliente, está aquí adentro en el vientre del Señor. Tal vez eso es parte de lo que Pablo dice. Vuelvo a tener dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros, hijos. Entonces, aprendamos que somos amados del Señor. A pesar de lo que somos, independientemente de lo que hacemos, somos amados del Señor. Sin embargo, la relación que Dios quiere tener con nosotros no es simplemente de una relación de un padre e hijo desobediente, sino Él quiere llegar a tener una relación tan preciosa que Él pueda manifestar su amor de una forma más libre delante de alguien que también lo ama con todo su corazón y que está abandonando todo por amor a Él. Quiero llevarlos entonces al primer ejemplo, que es el profeta Daniel. Daniel fue llevado al cautiverio. Era un príncipe en Israel. Era alguien preparado para estar siendo parte del reino.
capaz, pero no se libró de ir al cautiverio. Un vaso precioso que fue llevado al cautiverio. Amaba al Señor, pero tuvo que pasar el cautiverio, pagar el precio, las consecuencias de todo un pueblo. Escuchen, es increíble. Miren, usted puede decir, no, pero es que lo que yo vivo solo debe ser para mí. Eso es imposible. Lo que yo hago va a afectar al que vive conmigo. Lo que yo hago, lo que yo digo va a afectar a mi círculo íntimo, mis familiares, mis amigos, la iglesia. Eso es inevitable. Daniel era un hombre precioso, pero él después orando al Señor dice, Señor, perdónanos por nuestro pecado. O sea, él reconocía que no solamente él había fallado, sino también los padres, pero él tampoco nos estaba exonerando de la culpa. Dice la Escritura que en uno de los tiempos bien difíciles que Daniel pasó en Babilonia, él estaba estudiando las Escrituras, amaba mucho las Escrituras, estudiando sobre la profecía del profeta Jeremías y tratando de entender cómo era el proceso de restauración del pueblo, que si realmente eran 70 años como Jeremías dijo, y fue lo que el Señor le reveló a Jeremías. Pero cuando Daniel está orando, dice aquí en el capítulo 9, verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Oigan qué precioso. Y el pecado de mi pueblo Israel, una identificación plena, y así debemos ser. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Había unas entrañas de compasión por Sión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estaba usando el tiempo para buscar a Dios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden para responder sus peticiones. Y yo he venido para enseñártela. Escuchen, porque, así comienza, antes de darle la visión le dice que lo ama. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Sí, él quería entender, pero escuchen qué precioso pudo haber sido para Daniel escuchar esto. Entiende pues la orden y entiende la visión. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. No me dejarán mentir que cada uno de nosotros se siente animado en su vida cuando nos dicen que nos aman. Pero no del diente al labio, como decimos, sino de corazón. Y lo manifiestan. ¿Cuánta gente no le gusta ser abrazado? Las madres les gustan que sus hijos les den un besito, que las abracen, que las agraden, ¿verdad? Así somos. Y el Señor sabe eso, sabe de nuestras debilidades. Y no hay duda que Daniel estaba pasando por un momento tan profundo, espiritual, que permítanme pensarlo de esta forma, tal vez no iba a tener el suficiente entendimiento, la tranquilidad necesaria para entender si no hubiera oído que era muy amado. Eso como que tranquilizó el ambiente pesado que había de arrepentimiento, de clamor, de Señor, perdónanos, y confesando su pecado, y de repente se sintió que delante del Señor el pecado estaba expiado, que todo estaba olvidado y que ahora él quería comenzar otra vez a manifestar su amor para con su pueblo. En el capítulo 10 nuevamente, en el versículo 19 dice 18, y aquel que tenía semejanza de hombre, Gabriel, me tocó otra vez, me tocó y me fortaleció y me dijo, muy amado, otra vez, muy amado. Escuchen, hermanos, miren, no hay referencias en la Escritura de otros siervos que sin duda también fueron amados,
que se diga específicamente y un ángel venga a decirle que es muy amado. Es como el caso de María, que le dice: oh, tú favorecida, llena de gracia, el Señor. Todos recibimos gracia, pero hay pocos que pueden experimentar eso y otra vez piensan, ese es el favoritismo divino. No lo creo. Dios puede manifestar todo su amor para cada uno, pero lo que sucede es que cada uno no estamos en la misma sintonía para recibir y percibir ese amor. Para eso es necesario manifestar características como lo que tienen estos hombres. Es lo que dije al principio. Esto que está aquí registrado es para que nosotros sepamos cómo actuar, cómo ser para atraer ese amor divino y sentirlo y ser elevados a los lugares celestiales con ese amor. Muy amado. Amén. Y yo creo que independientemente de las pruebas que él pasó en Babilonia, por lo que ahí leemos en el libro de Daniel, él también vivió cómodamente. Él fue alguien, un regente, él fue de las personas que estaban en la parte alta, de la élite de los gobernantes. Aunque él no era persa, pero su influencia, su sabiduría, recuerdan que el entendimiento espiritual que ese hombre tenía, hasta le pusieron un nombre persa debido a que había en él espíritu de los dioses, dice. Algo extraordinario. Entonces, él estuvo bien. Muchos de nosotros solo servimos a Dios y le decimos que lo amamos cuando estamos en momentos difíciles para que Él nos ayude inmediatamente. Pero Daniel, él servía al Señor y amaba al Señor, y dice la Escritura que en Daniel 9:4, leamos ahí: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Con los que te aman. Daniel era alguien que estaba manifestando ese amor, y por eso Dios también estaba diciendo: sí, tú eres también muy amado, hijo. Ya vamos a llegar a Juan, otro de los amados. Y todo el resto de los discípulos reconocían que él era amado. Pero algo tenía Juan. Tal vez lo aprendió en su casa, o tal vez vio algo que él no iba a perder su tiempo teniendo a Jesús al lado. Pero él podía estar bien cerca del Señor. Tal vez Pedro no se acercó lo suficiente, pero Juan sí se acercó para también sentir el aprecio del Señor. Por eso decían: ¿cómo lo ama? ¿No quisieras tú también que el Señor que las personas dijeran eso de ti? No es difícil de alcanzarlo. Solo necesitamos nosotros también amar al Señor. La mayoría de nosotros tenemos otros amores, nos inclinamos a otras cosas. Él oraba, dice Daniel, oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas, la ventana abierta para hacia Jerusalén, y buscando al Señor. Así fue como el Señor se manifestó a él. Qué amor él tenía por su Señor, por su palabra, por sus mandamientos, por su pueblo. Generalmente entonces los hombres, solo estando en momentos difíciles, buscamos a Dios. Aprendamos de Daniel que a pesar de que él estaba incómodo así, financieramente él estaba bien, aún así seguía buscando al Señor. No dejes de buscar al Señor si Él te bendice. Si Él te prospera, no dejes de buscarlo, porque está siendo prosperado por su bendición. Nada es más efectivo para revigorizar, para dar vida al espíritu desfallecido de los santos, que se sentir seguros por el amor de Dios. De la misma manera, nada puede ser más reconfortante para una persona que se sentir amado por sus seres queridos. En otras palabras, el amor es el sentimiento divino y humano más placentero. Escuchen,
El amor divino y el amor humano es el sentimiento más placentero. Lo que más puede darnos placer espiritual es el amor. Eso hace con que las personas que son amadas estén dispuestas a dar su vida. Y el último que vamos a ver es al propio Señor Jesús, el amado del Señor. Él dio su vida porque era amado de su Padre. Era amado de su Padre. Sintiendo su amor del Padre, Él estuvo dispuesto a sacrificarse. Lo que recuerden que el pueblo no lo amaba. Él su vida dio por los pecadores. Si Él dio su vida por los pecadores, ¿cuánto más ahora ya reconciliados? Dice la Escritura, no nos dará todas las cosas. Quiere decir que sí podemos llegar a niveles mayores de experimentar el amor divino. Mas eso va a depender de nuestra entrega y de nuestra dedicación, de nuestro amor por su presencia. Entonces deducimos que Daniel en aquellos momentos de su vida necesitaba oír del Señor que era amado. Él fue reconfortado, recibió coraje a través de esas palabras que venían, no me dejen mentir, del corazón de Dios. No eran del ángel Gabriel. Yo creo que el ángel Gabriel también podría sentir ese aprecio por Daniel, pero porque él lo oyó allá arriba. Ve allá con ese muy amado y dile tal y tal. Oh, hombre muy amado, ¿sabes cómo te aman en los cielos? Porque tú estás dispuesto a amar a tu Dios. En Proverbios 8:17 que mencionamos al principio, dice: yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan, o los que de madrugada me buscan. Por eso es que se registra en la Escritura claramente que Dios amaba a Daniel, porque había en Daniel un anhelo profundo de amar más a Dios, de amar sus caminos y de anhelar la restauración de sus hermanos. Y aunque él no regresó de Babilonia, por lo visto, él recibió la revelación de los 490 años que el Señor lo utilizaría para restaurar al pueblo de Israel. Es un periodo que hombre ninguno ha podido entender bien. Imagínense que Jeremías entendía que eran 70 años. Y después el Señor le dice, y no había entendido mal. El Señor le dijo eso. Y después a Daniel, el Señor dijo, no son 70 años, son 70 veces 7. Bien, entonces todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios. Amémoslo. Dios ama a todos, Dios nos ama. Pero Él quiere que nosotros sintamos más de su amor, porque Él tiene un amor infinito. Su amor es tal como Él es en su ser. El yo soy es el infinito y eterno. Y su amor es un sentimiento igual, eterno, infinito. No tiene fin. Él quiere estarnos dando más y más y más. Y si tú sientes que al acercarte vas a poder sentir otro grado del amor divino, ten la seguridad que sí. Debes tener esa seguridad. Entonces, amemos de tal manera al Señor que Él también pueda decirnos a cada uno de nosotros, oh, muy amado. Segundo, y el último de esta ocasión. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 127. Dice en el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que está diciendo ahí es que necesitamos la bendición de Dios en nuestro trabajo, no que no trabajemos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No quiere decir que no tengamos la responsabilidad de vigilar, de cuidar, de ser guardianes de nuestra casa. No, tenemos que hacerlo, pero confiando que el Señor va a guardarnos.
porque es en vano que el hombre pueda pensar que solo por su cuidado va a impedir. Es como los soldados que fueron puestos para guardar la tumba del Señor. Los principales sacerdotes, que ellos creyeron que ese grupo de soldados ahí iba a ser suficiente para impedir que Él resucitara. Versículo 2. Por demás, o como dice en otras versiones, inútil es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué interesante que en este contexto de trabajo, en este contexto de afanes, en este contexto de ansiedad del corazón humano, de codicia por obtener más, trabajar de madrugada implica que yo quiero hacer más dinero, y es lo que dicen las personas, ¿verdad?, que hacen dinero, que tienen que trabajar duro, 12 horas, 14 horas, y sí, cuando se trabaja duro también se va a obtener un fruto. Pero ¿saben qué sucede? El Señor dice claramente que será un pan de dolores. Pan de dolores o un pan de afanes. O sea, un pan que no va a traer satisfacción, sino que vendrá a través de demasiado trabajo. Dios sí quiere que trabajes. Dios quiere que cada uno de nosotros trabajemos, pero necesitamos trabajar en paz, en descanso, en reposo. No pensando que por tu trabajo, miren, una de las razones por las cuales el Señor colocó a Adán en un paraíso era para que él y el Señor, una de las órdenes antes de pecar era guárdalo y lábralo, el paraíso. O sea, había que trabajar, pero su trabajo iba a ser en reposo. Lo que él tenía que hacer era cuidar el paraíso, y él no lo cuidó porque permitió que una serpiente entrara ahí. Tenemos que hacer algo, sí, pero también tenemos que ver que además de eso, sobre eso, arriba de eso está el Señor. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Yo no puedo vivir solo trabajando y después ya no tengo fuerzas para orar. No puedo vivir solo trabajando y después ya no tengo tiempo ni de leer las escrituras porque mi trabajo me está consumiendo. O sea, creo que el periodo laboral de casi en la mayoría de partes del mundo, con excepción de algunas, creo en Europa, el periodo de tiempo cada día son 8 horas de trabajo, 40 horas en la semana, y se descansa sábado y domingo, con excepción de algunos casos de algunas empresas que también trabajan sábado porque salen un poquito más temprano entre semana y entonces tienen que recuperar las horas el día sábado solo en la mañana. Sin embargo, todos tienen que tener tiempo, hacer las cosas y trabajar bien. Señor, escuchen, no está hablando aquí que no seamos diligentes, porque la Biblia dice claramente que aquel que no trabaja, que no coma. O sea, el trabajo debe ser parte indispensable, y algunos piensan que el trabajo vino después del pecado del hombre. No. El Señor le dijo la orden: lo labrarás y lo guardarás. El trabajo ya era parte de su vida antes del pecado. El trabajo no es fruto del pecado humano. De hecho, cuando no hay trabajo podemos pecar porque la cabeza no está ocupada. Y una cabeza desocupada es un buen taller del enemigo. Entonces sí es necesario ocuparnos, pero no al grado de convertirnos en esclavos de nuestro propio tiempo. Bueno, entonces el segundo punto para poder ser amados es vivir sin preocupación y sin ansiedad. Amén. Segundo punto, para poder ser amados, para poder experimentar el amor divino, para sentir ese amor precioso que dice: oh, cómo eres de amado, responsable en tu casa, llevando la provisión a tu casa, y por eso Dios te va a bendecir más aún y te va a dar más para que bendigas a los tuyos, porque cuando tú también llegas tienes tiempos para ellos y también tienes tiempo para mí. Qué amado. Dios dará a su amado el sueño, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces, con este versículo 2, el Señor no está reprendiendo a su pueblo
por la diligencia y por el trabajo duro. Él está diciendo que es inútil trabajar con penas y ansiedad, porque sea cumpliendo o exagerando tu trabajo, de todos modos comerás pan. Pero el exagero puede traer pan de dolores o pan de afanes. El exagero va a dañar tu organismo. El exagero va a dañar tu salud. Es necesario hacer lo que es posible, tal vez un poco más, sí, siempre hay un esfuerzo, algo más que podemos hacer en todas las áreas de la vida, pero cuidado con la ansiedad. La ansiedad es un malestar físico y también un malestar psíquico, es decir, estamos ya así como nerviosos. Esa vida de ansiedad es terrible, de agonía, es un deseo vehemente e impaciente. La ansiedad es falta de tranquilidad y es un, ¿cómo decirlo? Un temor de que algo, porque las personas también pueden vivir, yo no quiero salir, porque como dice Proverbios, el perezoso no sale porque dice el león está allá afuera. No, un recelo, un recelo, es un estado afectivo penoso, caracterizado por la expectación de algo, de un peligro que se revela indeterminado o impreciso. Yo no sé cuál será de mi futuro. Yo no sé qué será de mi vida cuando ya sea más viejo. No, estoy afligido, Señor, ¿qué hago? No ha llegado. Dice la Escritura que basta a cada día su propio afán. O sea, cada día tiene su propia preocupación, su propia medida o el propio peso de preocupación. ¿Por qué tener que estar pensando en el futuro? Estás agregando ya lo del futuro aquí y eso no es posible soportarlo. Porque cada día tiene su propio afán, su propia preocupación. Entonces, ¿no será mejor trabajar y comer un pan de descanso, de paz, sin ansiedad y sin preocupación? Hay una versión que dice aquí, en el versículo 2, por demás es que os volváis, les levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues su amado mientras duerme el Señor se lo prepara. Algo así es la versión que se da. O sea, lo que está dando a entender es que esta es una escena de un agricultor, alguien que prepara la semilla, la tierra, coloca la semilla y la cuida, pero de ahí tiene que esperar y tiene que ir a dormirse tranquilo, no puede estar allá. ¿Será que ya está creciendo la semilla? ¿Será que ya salió? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que va a venir? ¿Será que...? No, nosotros también tenemos que trabajar y de luego no podemos vivir pensando, ¿y será que me va a ir bien? ¿Será que Dios me va a bendecir? No, cada uno tenemos una responsabilidad, cumplámoslo, hagamos nuestro trabajo bien hecho, con diligencia, con esmero, ¿sí? Hagámoslo. Escuchen, lo que nosotros hagamos con dedicación tiene un fruto precioso. Las personas miran eso y ellos van a beneficiarnos. No serán ellos, es Dios beneficiándonos. Amén. Entonces, el Señor no quiere que vivamos con ansiedad, pero tampoco cuando dice pues que a su amado dará Dios el sueño, no quiere decir que el Señor está fomentando la pereza. Puedes irte a dormir, hijo, vive una vida tranquila, ¿verdad? Hay gente que es así en el extremo. Viven muy tranquilos, no se esfuerzan, no trabajan demasiado, solo trabajan en la mañana, en la tarde se van a descansar. Bueno, si tienen suficientes renta, pues ni modo, pero la verdad es que necesitamos ser responsables y no ser perezosos, porque el perezoso no le agrada al Señor. Los diligentes entre los príncipes estarán, dice. Pero los perezosos, Dios no va. Por eso dice, el que no trabaja, que no coma. Porque la pereza es enemiga de la ciencia, de la diligencia y del buen entendimiento de los caminos de Dios. Cuando vivimos ansiosos, es una evidencia que no amamos a Dios, porque no estamos confiando en su cuidado. Por otro lado, nosotros
No podemos estar confiando en mi trabajo, en lo que yo hago. Señor, tienes que bendecir esto. No, todo trabajo trae un fruto. Todo trabajo te va a dar fruto. Sea con dolores o sin dolores, va a depender de ti. Pero Dios es fiel. Mas algo que preciso hacer es no vivir ansiosos. Como dice Filipenses 4:8, por nada viváis ansiosos. Por nada. Eso incluye trabajo, eso incluye tu familia. Yo leí un chiste de una mujer que está consolando a su marido porque el marido está llorando. ¿Pero por qué lloras, hija? Es que yo lloro por ti, mi amor. ¿Pero por qué? Es que te podés enfermar. Pero yo no, pero estoy bien, estoy con salud, mi amor, no te preocupes. Sí, pero yo me siento mal porque te vas a morir. Pero mi amor, todavía estoy bien, no me voy a morir ahora, va a ser más adelante, todos vamos a morir. Sí, pero yo no sé qué pasa. Esa ansiedad, eso también es aquel miedo del futuro, miedo de lo que me va a venir, que me voy a enfermar, que me voy a hacer esto, que me voy a caer, por eso no entro por ahí y por eso no monto bicicleta porque no me quiero quebrar un huesito. No, ningún niño piensa así. Por eso es que el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. Porque ellos no están pensando. Que yo me recuerdo cuando yo era joven, niño y joven, yo agarraba mi bicicleta y me metía a lugares tremendos, agarraba unas bajadas sin frenos y ahí vaya así, pensando que yo era capaz de. Y sí, en varias veces yo salí y en otras me di unos sopapos buenísimos. Una vez, imagínense que iba en una carrera con otros amigos y yo agarré y ahí iba yo adelante y bueno, ya había llegado a la mitad del camino del trayecto y teníamos que regresar al parque y yo iba ahí de primero y pasé enfrente del hospital de donde nosotros vivíamos, pero ahí había una curva bien cerrada así y había bastante piedrín. Cuando yo vi y ya allá venía otro, dije voy a agarrar la curva más rápido. Cuando hice la curva, las llantas de la bicicleta empezaron así cabal y yo caí con el brazo, la cara y arrastrado casi enfrente de la puerta del hospital. Fue un dolor terrible, pero uno ni siquiera está pensando en eso, lo quería yo ganar. ¿Y saben qué sucedió? Inmediatamente cuando me caí, una enfermera salió del hospital en la puerta y dice: hijo, ¿qué te pasó? Cuando yo miré a la enfermera me levanté la bicicleta y seguí adelante. Así es un niño. Cambió un viejo y ya está, ay no, es que no lo hago. Por otro lado, yo entiendo que a veces puede ser por sabiduría, no se quiere lastimar, está bien, eso ya es bastante viejo. Hay gente que ya ni siquiera quiere jugar vóley o fútbol porque piensa que se va a machucar y va a quedar herido para el resto de su vida. Cuidado con esa ansiedad, ¿sí? Seamos sabios, pero también no vivamos de tal manera que podamos estorbarnos el gozo y la alegría de la vida. Hay mucho todavía. Bueno, para el Señor nuestra vida es como un respiro. Para nosotros parece que los jóvenes dicen, todavía tengo muchos años. Sí, aprende a vivirla correctamente. Entonces, no amamos al Señor cuando vivimos en ansiedad. Queremos sentir su amor, no vivamos ansiosos. Recuerden, todo trabajo va a ser recompensado, con o sin ansiedad. Solo que con ansiedad será pan de dolores. Sin ansiedad será el pan precioso que el Señor da a su amado. El pan precioso que el Señor da a su amado. ¿Por qué? Porque en descanso Él lo recibe, sin estrés. La excesiva preocupación, la angustia, la ansiedad son solo evidencia de falta de confianza en Dios. Y esas dos cosas van acompañadas de penas, de dolores y hasta de enfermedades. Por otro lado, inútil es confiar solo en lo que nosotros hacemos, en nuestro esfuerzo. Es que si no lo hago no va a suceder. No, a veces podemos delegar responsabilidades y las cosas pueden seguir adelante. Estamos preocupados solo en nosotros, no en el bienestar en sí de la vida espiritual. Mas sepan una cosa, hermanos, Dios sí está interesado en bendecir tu trabajo. Pero nosotros, debido a importarnos más con nosotros, el Señor hace que tengamos un saco
con hoyo, como dice la escritura en Ageo. Vamos al libro de Ageo. Avancemos, que el tiempo se me está yendo. Libro de Ageo, Sofonías, Ageo, capítulo 1, dice verso 4, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, cuidando solo de sí mismos, y esta casa, la casa de Dios, está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sembráis mucho trabajo, y recogéis poco. O sea, el anhelo es tener mucho, pero estamos sembrando y poco estamos recogiendo. ¿Por qué? Meditemos en nuestros caminos. Coméis y no os saciáis. ¿Por qué yo voy a comer y no me sacío? ¿Por qué no me satisfago con lo que como? Meditad en vuestros caminos. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Recibe su salario y cuando siente a la semana, ¿qué pasó, mi amor? Ya se acabó. ¿Cómo? Pero si supuestamente mi salario es para que alcance para un mes y ya no lo gastamos. No fui solo yo, hijo. Son tus deudas, son tus placeres, son las cosas que a ti te gustan y todo. ¿Qué podemos hacer? Y ni modo, todos nosotros estamos arcando con las consecuencias tuyas, pero vamos adelante. Vamos adelante. Meditad en vuestros caminos. No vivamos una vida de penas, de insatisfacciones. No comamos pan de dolores, no vivamos en ansiedad, vivamos tranquilos porque a su amado dará Dios el sueño. Cuidar solo de nosotros mismos sin importarnos lo que es del Señor, de su casa, de las cosas del Señor. Hasta en los diezmos necesitamos aprender a ser fieles. No, es que tampoco, que ni siquiera eso vamos a darle al Señor ahora. Hoy no vamos a hacerlo. Dios puede sustentarnos sin ansiedad. De hecho, Él quiere hacerlo. Él quiere mostrarnos anticipadamente que Él prepara las cosas. Él prepara tus clientes en tus negocios. Él puede preparar puertas abiertas en tu empresa. Él puede abrirte otros lugares donde tú puedes emprender, ¿sí?, actividades fructíferas, pero descansando en Él, pensando en Él, honrándolo y viviendo tranquilo tu vida. Hay gente que llega a tener tal trajín de trabajo que llegan a viejos y después se divorcian entre marido y mujer porque se desconocieron después de tantos años, nunca estuvieron juntos, cada uno hizo su vida aparte. Por cada uno, tanto trabajo, solo se miraban de vez en cuando, o cuando estaban ya durmiendo, cuando él llegaba de su trabajo, ella ya estaba durmiendo y se levantaba tan temprano para el trabajo y ella solita. Ay, no. Eso puede dar la oportunidad hasta pecado, hasta infidelidad. Entonces, es necesario tener el cuidado de no vivir ansioso y codicioso de ganar más y más y más y más. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte prosperidad, pero en reposo, cuidando de tu casa y de la casa del Señor. Dios dará el sueño a sus amados que se acuestan confiando en su favor, en su gracia, que confían en su soberanía y en su providencia. Trabajemos sin tensión. Los que trabajan con tensión tienen estos músculos duros. Los músculos de aquí duros, que están tensos. Hagamos lo que es necesario según nuestra capacidad y aún poco más, como el Señor dijo, una milla más. Pero confiemos en el Señor y a pesar de nuestras deficiencias y a pesar de nuestros errores, Dios nos va a bendecir. Como dice en Mateo capítulo 6, verso 31. Esas son las palabras del Señor para su pueblo. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas materiales. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, ustedes ya dejaron de ser gentiles, gente que solo busca lo material.
ahora son mis hijos. Dios sabe que ustedes necesitan de moradía, donde vivir, en la casa, aunque sea de alquiler, vestido y pan. Y yo les garantizo que ustedes esas tres cosas siempre las van a tener. Y lo hago para que ustedes no se afanen, ¿sí? Ahora, ustedes pueden llegar a tener más de una casa, más de un vestido y también mucha comida. Eso va a depender de mi prosperidad. Pero también va a depender de sus corazones, que no se vayan a desviar, porque a veces la prosperidad puede desviarnos más que la pobreza. Por eso dice la Escritura: no os afanéis pues, verso 31. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es el mensaje? No importa si las personas se levantan temprano a trabajar y se acuestan bien tarde a descansar. Dios dará el sueño reparador y el buen descanso a su amado, que vive en reposo y en relax en su alma, confiando que Dios va a bendecir su trabajo. Las personas que hacen lo que les corresponde, que cumplen con su responsabilidad y esperan y confían en la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor, dice la Escritura en Proverbios 10:22, es la que enriquece. No es tu trabajo tesonero, no es tu trabajo esforzado. Claro que es necesario, pero es Dios que te va a bendecir de acuerdo a cuánto tú estás dando al Señor tu tranquilidad, tu confianza, tu fe en Él. Termino contándoles esta historia. Esta es la historia de un hombre constructor. Él construía casas de madera. Y un empresario de mucho dinero, un comerciante, él decidió construir una casa, supo de él, lo contrató y le dijo: mire, señor, yo quiero que usted haga mi casa así. Le dio los planes y todo, las plantas, todo. Y el señor comenzó a trabajar. Un día de esos, cuando él ya estaba construyendo la casa, este comerciante llegó. Él era una persona muy exigente y llegó ahí realmente para poder ver si las cosas estaban haciéndose como él quería y con la calidad y los productos y los materiales que él había pedido. Entonces estuvo ahí todo el día. Eso también puso al trabajador, a este constructor, en una situación un poco tensa, viendo ahí al dueño de la casa. Pero él, haciendo todo su trabajo y todo, trabajó mucho ese día, mucho. Para ajustar el día difícil de él, se le descompuso el carro. Así a veces nos pasa en ciertos días, ¿verdad? Se le descompuso el carro y no pudo usar su carro, y ya ni siquiera podía regresar a su casa en su carro. Entonces, cuando terminó el día de trabajo, el empresario le dijo: bueno, pero yo puedo llevarte a tu casa, ¿aceptas? Bueno, sí, gracias, acepto. Entró en el carro, comenzaron a caminar y él le dio la dirección por dónde ir para llegar a su casa. Pero durante todo el trayecto, el empresario se dio cuenta que el constructor iba callado, con el ceño fruncido, no quería hablar, todavía estaba muy tenso. Y el otro comprendió y trató de no sacarle palabras con cuchara. Y hasta que llegaron y dijo: no, ahí es, cruza ahí. Llegaron a la casa y entraron por un caminito y se bajaron del carro, y de repente el constructor se fue a un árbol que ahí había en la entrada de su casa, y el constructor llegó y se puso a abrazar el árbol, acariciar la corteza del árbol, las ramas. Y ahí él, con sus ojos cerrados, pasó unos minutos y el empresario estaba viendo, dice, y él pensó: ¿qué le pasaría a este señor? Estaba intrigado en saber por qué esa actitud. Y después de unos minutos de estar acariciando y abrazando al árbol, el hombre salió con otro rostro. Él se asustó. Llegaron a la casa, tocó la puerta, abrieron la puerta, salió la esposa, los hijos, y él, alegre, conversando, presentó al señor que era el dueño de la casa que estaba en construcción,
y él le dijo, entra por favor, conoce a mi familia, cena con nosotros. Y se pusieron ahí, la señora muy dedicada, ya tenía lista la cena porque sabía más o menos el horario que su marido iba a llegar. Y comenzaron, comieron y tuvieron una conversación muy buena, muy agradable. Y después de todo eso, él dijo, bueno, me tengo que ir porque también me están esperando a mí. Muchas gracias por la bendición de estar aquí, de conocerlos, familia preciosa, y adiós. Y entonces el constructor también se levantó y dijo, lo voy a acompañar. Y cuando ya iban para el carro, pasaron enfrente del árbol y el empresario le dijo, oiga amigo, ¿qué de mágico hay en ese árbol? Y él se rió. No, le dijo, no hay nada mágico en ese árbol. Lo que sucede es que yo ya me he propuesto en mi corazón que después de pasar todo el día con mis preocupaciones, con mis penas, con mis cargas de todo el día, yo no quiero entrar a mi casa con todo eso y contaminar a mi familia y llevarle los pesos que yo he llevado. Entonces cada día que yo llego, yo hago esto y tipo un ritual de poder desahogar lo que está en su corazón hasta sentirse tranquilo. Hasta que yo ya me siento tranquilo, entonces yo ya entro y abrazo a mi familia y convivo con ellos. Dice que el empresario dijo, bueno, qué lección más importante, yo también lo voy a tomar para mí. Bueno, ¿cuál es la lección para nosotros? Yo les recomiendo que no tengan un árbol para hacer eso. No necesitan un árbol para desahogarse, no necesitan un árbol para poder calmarse. Dice la Escritura, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice, y con acción de gracias, por nada. Entonces lo que necesitamos es llegar delante de nuestro manzano, el árbol celestial que es el Señor, y sí, abrazarlo a Él en la intimidad, en un momento, en un lugar donde nosotros encontremos para calmarnos. No manifestemos esa inquietud, esa ansiedad, esa tensión, porque todo eso es transmitido a otros. Hagámoslo al Señor, que Él ha dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es tu árbol de descanso. El Señor es el árbol que te va a dar reposo, el que va a calmar tus sentimientos, el que va a decirte, no te preocupes por ese trabajo, no te preocupes por eso, yo voy a hacer algo, pero tú tienes que tener paz. Y cuando nosotros entendemos eso y ya somos envueltos en ese amor divino, dice la Escritura que Dios a su amado dará el sueño, el descanso, el reposo. Cristo es nuestro árbol celestial. Confiemos, Él quiere guardarnos. Y hay algo que yo vi en relación a José en Egipto, y creo que esto está aquí en las Escrituras, no únicamente para mostrarnos que José fue un hombre fiel, sino la vida de José también revela lo que Dios puede hacer con tu vida, con tu casa, con tu empresa, con tu responsabilidad. Dice aquí en Génesis 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José cuando fue echado de la casa de Potifar, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque después de aquel problema, aquella infamia que le levantaron, lo mandaron a la cárcel. Y dice, y el jefe de la cárcel, vean solo, probablemente hasta tuvo una recomendación de parte de Potifar, mira, ese hombre, puedes contar con él porque mi casa prosperó con él. Solo porque sucedió este desastre aquí que, bueno, yo ya sé por dónde vino esa cuestión, pero mira, José es 10 puntos. Es un hombre que tú puedes confiar, a pesar de estar en la cárcel. No cabe duda que había mucho trabajo en la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José
el cuidado de... ¿Por qué lo hizo? Debe haber oído el testimonio de Potifar. El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, el cuidado, imagínense. Quiere decir que José también era un hombre que se preocupaba por otros. Ese debe ser un hombre precioso. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. O sea, lo encomendó en las manos de José y él hizo todo lo que era necesario en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. O sea, él podía confiar. ¿No puedes tú confiar en el Señor? De que lo que tú pongas en sus manos, Señor, mira, está este problema. Descansa, hijo, yo voy a tratar eso. Gracias, Señor. Dice, venid a mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Quiere decir que si tú vienes cargado, pero cuando llegas a Él y quieres descansar, Él cambia de yugo, te pone el de Él y te quita el tuyo. Toma el tuyo que es pesado y te da el de Él que es leve. Y te dice, descansa, hijo, tu alma encuentre reposo en mí. Y así es. Abraza tu árbol, abraza a tu José, descansa en tu Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bien dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice, lanzando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida, como ese José aquí, cuidando aún, imagínese, siendo fiel en una casa donde le trataron mal, siendo fiel en una prisión, no era un ambiente agradable, pero fiel, cuidando. Así es Dios contigo, no importa dónde te encuentres, va a cuidar de ti. Él va a cuidar de ti, pero tenemos que descansar, no vivamos ansiosos, sometámonos. Y dice aquí algo precioso, lanzando, eso significa echando, quitando de nosotros y dejándolo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser de esos amados tuyos. Queremos ser como Daniel, amando tu presencia, tu palabra, tus mandamientos, tus caminos y a tu pueblo, para ser llamados, oh muy amado. Y queremos ser, Señor, como aquel hombre que no vive en ansiedad, que no vive en desespero, que no vive en tensión, en estrés, y aunque se preocupa y aunque puede tener determinado grado de tensión, pero va a llegar delante de ti, lo expondrá todo en tu presencia y encontrará el reposo que busca. Señor, en el nombre de Jesús, haz que nosotros también podamos oír de ti. A su amado dará Dios el sueño. Descansa, hijo, descansa, hija, no te preocupes por esa situación. Haz lo que está a tu alcance y lo demás déjalo en mis manos. Yo sé administrar todas las cosas, sea en tu casa, sea en la prisión o en cualquier otro lugar. Puedes dejar todo en mis manos, que yo lo haré todo bien a favor tuyo. Todo por mi amor eterno, todo por mi prolongada misericordia para contigo, independientemente de tus fallas y de tus errores. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por ese amor precioso para con nosotros. Enséñanos, Señor, a través de estos ejemplos que solo hemos visto dos, cómo podemos ser objeto del amor divino. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. En ti confío, mi Señor, y en mi ser reina tu paz. No
ti confío, mi Señor. Cuando en el horno de prueba estoy y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo, y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo. Amén. Oh, amados del Señor, recibe el amor divino en tu corazón. No aceptes las acusaciones del enemigo cuando te dice que Dios ya no te ama, porque eso no es verdad. Independientemente de lo que hacemos y de lo que merecemos, Dios nos ama y Él quiere amarnos más. Y Él quiere que nosotros sintamos más de su amor, para nosotros también sentirnos, entre comillas, de sus favoritos. Oh, amados del Señor, Dios les dé las fuerzas para seguir adelante, en medio de sus luchas, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas. Dios está con ustedes, porque su amor es un amor eterno. Amén. Dios los bendiga y vamos a seguir con este tema. Amén.